La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Es 23 de julio. A esta hora estaban a punto de abrir los colegios electorales. Las encuestas pronosticaban que PP y Vox sumarían mayoría. Dicen que algunos imaginaron ser ministros. Ha pasado un año y el gobierno lo preside Pedro Sánchez. Ha habido amnistía y protestas por la amnistía. Hay choques entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Hay un tono crispado todo el rato. Un juez investiga a la mujer del presidente del gobierno, que se tomó 5 días de pausa por ello y anunció un plan contra los bulos. El ministro de Justicia ha respondido de esta manera a la última decisión de ese juez. Es tan evidente que nadie disimula nada, que ni Vox, ni el Partido Popular, ni el señor Feijóo, ni las organizaciones ultraderechistas disimulan. Es lo que es, una persecución política despiadada. Y lamento decirles a toda esta jauría ultraderechista pues que no lo van a conseguir, que hay Pedro Sánchez y que hay gobierno progresista para muchos años. El juez Peinado podría tomar declaración por escrito, pero prefiere en fase de instrucción ir a Moncloa y grabar a Sánchez. Vox pidió su declaración. El juez solo le podrá interrogar por cuestiones que no tengan que ver con que sea el presidente, pero lo que se supone que está investigando es si influyó el hecho de que lo sea, de que sea el presidente. La Guardia Civil no ha visto indicios. La Fiscalía ha advertido de que se investigan cosas que no estaban en la querella inicial de Manos Limpias, aquella querella que Manos Limpias admitió que igual estaba basada en falsedades. El PP señala que Sánchez estuvo en alguna de las reuniones que tuvo Begoña Gómez en la Moncloa y pide la dimisión del presidente. Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado. Elecciones es lo que pide la oposición después de un ciclo electoral que ha tenido gallegas, vascas, catalanas y europeas. Elecciones, un año después de aquellas elecciones de julio en las que pasó aquello que muchos no pensaron que fuera a pasar. Así estamos, un año después. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Hoy hay superpleno en el Congreso, el último de la temporada, de esos que se alargan mucho y aprueban o tumban muchas cosas. De hecho, lo previsto es que no se apruebe la tramitación de la ley de extranjería y está por ver qué es lo que va a pasar con el decreto de medidas anticrisis que incluye las ayudas eléctricas o que suprime el IVA del aceite de oliva. Pero por muchas cosas que tengan que debatir, en ese pleno se va a hablar sobre todo de algo que no está a priori en el orden del día. ¿Hay cuestiones poco éticas, poco estéticas en este caso? Sí, claro. Claro que las hay. La cacería política que está sufriendo Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del gobierno. Eso sí que es poco ético, poco estético, es inmoral y es indecente. Mire, el procedimiento judicial que sea el que los jueces, en este caso un juez, dictamine, y quienes están convocados y llamados a declarar ante un juez que lo hagan. Aquí el problema más allá de lo judicial es el ético y el estético. Y todo lo que estamos viendo causa una profunda tristeza, sobre todo en aquellos que creemos en la política limpia. De esa decisión del juez Peinado de acudir el martes que viene a la Moncloa a tomar declaración como testigo al presidente del gobierno es sobre todo de lo que se va a hablar esta mañana en el Congreso. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Vamos con las claves jurídicas para empezar, Pedro. Venimos contando desde ayer que no hay precedentes de una decisión así que expliquemos cuáles son las razones que aduce el juez. La Fiscalía no acusa, la Audiencia de Madrid redujo las pesquisas a 2 contratos adjudicados al empresario y profesor del máster que dirige Begoña Gómez, que se investigan en la Fiscalía Europea. La Guardia Civil no ve el delito de tráfico de influencias por el que se abrió la causa, que sostienen 5 acusaciones populares de ultraderecha, pero ahora el juez da un salto y apunta a un delito de tráfico de influencias en cadena y mete en la causa al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, al que cita como testigo este martes para interrogarlo en Moncloa, donde pondrá antes cámaras y micros para grabar la declaración. Dice el juez que esta diligencia que ha pedido Vox es útil y pertinente y va en persona a Moncloa porque no va a interrogarle por razón del cargo, lo que le permitiría responder por escrito a las preguntas del juez. Recordar en este punto, Sastre, que el juez, cuando estableció por qué investigaba a Begoña Gómez, dijo que era por todos los aspectos que contenía la denuncia inicial desde que Pedro Sánchez era presidente del gobierno, con lo que esa afirmación es difícil de sostener. Es una decisión sin precedentes y poco práctica porque la ley habilita a cualquier ciudadano a no declarar en una causa que se siga contra tu pareja. Lo que va a hacer la Fiscalía, Pedro, es recurrir esta decisión, dices poco práctica. De momento habrá una grabación en vídeo porque el juez tiene intención de grabar esta declaración del presidente del gobierno, pero eso no va a impedir en principio que el juez acuda el martes que viene allá a la Moncloa.
No, porque los recursos no son suspensivos, no paran el calendario, para que nos entendamos. La única posibilidad de que esa citación no se celebre es que el propio juez la aplace por una causa debidamente justificada que plantea el presidente del Gobierno. De hecho, en esta misma causa se ha hecho ya con el empresario investigado y profesor del máster de Begoña Gómez, con Carlos Barrabés, por motivos de salud. Otra opción es que el propio juez estime ese recurso que ya ha anunciado el fiscal que va a presentar y anule la diligencia, la aplace o modifique las condiciones y en vez de desplazarse a Moncloa admita una declaración por escrito. En caso de que Peinado desestime estos intentos que estamos contando, está el recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid, que sería sorprendente pero no imposible que por una cuestión de plazos le diera tiempo a resolverlo antes del próximo martes. Ampliamos luego en el abierto. Pedro, gracias. Un abrazo. Si nada cambia, pues el juez irá a la Moncloa la semana que viene, que es la semana en la que estaba prevista allí, en la Moncloa, la habitual comparecencia que dan los presidentes del Gobierno en el habitual balance del curso político. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Escuchábamos ahora, Guille, al empezar. El Gobierno se refiere a las decisiones del juez como una persecución política. Persecución política despiadada, cacería, montaje, en esos términos hablan en el PSOE de la decisión adoptada ayer por el instructor del caso. Tanto Ferraz como la Moncloa han elevado en las últimas horas el tono contra Juan Carlos Peinado. Hay voces que en privado le acusan directamente de prevaricar. En público nadie va tan lejos. Las dos partes de la coalición señalan al magistrado, eso sí, como una pieza fundamental de la estrategia orquestada, dicen, por la derecha y la ultraderecha para desgastar políticamente al jefe del Ejecutivo. Y hoy se ha demostrado que es una persecución política intolerable de los que pretenden ganar en algún tribunal lo que no consiguieron en las urnas. En mi ejercicio profesional no he visto un caso semejante y creo que con esto lo estoy diciendo absolutamente todo. Hay indignación, incredulidad en el PSOE y en Sumar por la línea que consideran ha cruzado el juez con la citación a Sánchez. Por ahora la Moncloa no desvela cuál será la estrategia del presidente del Gobierno, si optará por declarar o no el próximo martes. El Ejecutivo se aferra, eso sí, a los recursos que presentarán la Fiscalía y la defensa de Begoña contra las diligencias adoptadas por el juez. Hasta luego, Guille. Hasta luego. El PP pide la dimisión de Sánchez. El partido mayoritario de España le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta. Su tercera y definitiva carta. Esto dijo Feijóo ante la plana mayor de su partido, que fue el foro que escogió el presidente del PP para acercar su discurso al de Vox en cuanto a la inmigración. El PP, que hoy tumbará la posibilidad de que se tramite y se debata una reforma de la ley de extranjería en el Congreso, vincula los conceptos de inmigración y de inseguridad. Lo hacía así el propio Alberto Núñez Feijóo. Solidaridad sí, pero seguridad también, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle. Somos una nación con valores. Esos valores incluyen auxiliar y dar apoyo al que lo necesita, pero también incluyen el respeto a la cultura, a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales, a la libertad de poder sentirse seguro uno en su casa. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Discurso, Mariela, de Feijóo pocos días después de que Vox saliera de sus gobiernos precisamente por la inmigración. Sí, el PP está decidido, y así lo admiten en su cuartel general, a que la ultraderecha no les arrebate la bandera de la lucha contra la inmigración ilegal. Dirigentes en Génova y varones del PP repiten estas semanas de manera recurrente, Sastre, que la preocupación por la inmigración va a ser un vector de voto esencial en las próximas citas electorales. No nos vamos a dejar ese flanco descubierto. Ese es el contexto en el que Feijóo endurece, como escuchábamos, su discurso, y ese es el contexto en el que el PP, como dices, va a tumbar hoy en el Congreso el reparto obligatorio de menores migrantes. El PP votará no, y los presidentes autonómicos del PP cerraban ayer filas con su líder. ¿Pretenden un trágala? Pues no. Que no se puede apoyar una ley en la que las comunidades autónomas somos decisivas sin contar con las comunidades autónomas. El gobierno no ha querido ni escucharlas, que hay que votarle sí porque sí, y después, como ha dicho, que se arreglen las enmiendas. Creo que no ese es el camino y creo que nuestra posición es la posición correcta. Incluso el PP de Canarias, que forma parte del gobierno allí y a priori era partidario, se desmarcaba ayer de la reforma de la ley de extranjería. Mariela, gracias.
A vosotros. Decíamos, Gillian, que además de la ley de extranjería, pues van otros asuntos al pleno. Hay quien lo llama superpleno, otros pleno escoba, en todo caso pleno muy largo de hoy. El techo de gasto, por ejemplo, o la ley de paridad, que está previsto que se apruebe definitivamente a lo largo del día. Hoy además se vota el decreto anticrisis, que contempla ayudas eléctricas al transporte público y la eliminación temporal del IVA del aceite de oliva. Pero es esa temporalidad de algunas de estas medidas lo que rechaza Podemos. Ione Belarra decía ayer que su voto todavía no está garantizado y el ministro Ernest Urtasun de Sumar enfatizaba que para el Gobierno este decreto es fundamental. Para poder contar con el voto a favor de Podemos es evidente que tienen que eliminar ese recorte y en este momento estamos negociando en esos términos. Siempre estamos abiertos a escuchar las propuestas que hacen los grupos, pero yo lo que quiero hoy trasladar de una manera muy clara es que es imprescindible que ese decreto se apruebe. Habrá una foto, eso sí, de consenso entre el PP y el PSOE, pero será efímera y muy puntual porque juntos van a aprobar su propia reforma del Poder Judicial después de 5 años de bloqueo. La última hora es económica porque se acaban de publicar los datos del Banco Sabadell. Son datos clave en plena OPA del BBVA para comprar el banco catalán. Lo que quiere el Sabadell es presumir de buenos números para que sus accionistas vean que la entidad es rentable y rechacen de esa manera la oferta del BBV. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, y consigue hacerlo. El Sabadell aumenta sus beneficios un 40% frente al año pasado. Gana 791 millones en 6 meses, récord histórico, jamás había ganado tanto dinero. La cifra es efectivamente importante porque sirve de doble termómetro en plena OPA del BBVA. Primero, sirve para demostrar que la entidad es rentable por sí misma. De hecho, la clave del aumento de beneficios es que gana más margen de intereses, un 9,8% más. No solo gana más, sino que lo hace literalmente en una exposición insignificante a mercados volátiles. Sastre, es un mensaje clarísimo al BBVA, que está expuesto a Turquía y a México. Lo que está diciendo el Sabadell es: no solo ganamos más, sino que tenemos menos exposición de riesgo que quien nos quiere comprar. Segundo termómetro, sirve para seducir a los accionistas, para decirles están mejor aquí que vendiendo en BBVA, y esa seducción se llama dividendo. El Sabadell va a pagar a sus accionistas 2.900 millones de euros en dividendos, son 500 millones más que los anunciados inicialmente. El mensaje es muy claro: si los accionistas se quedan, se van a embolsar un 60% más, un 60% de lo que gana el banco a partir de octubre. Así que este es mensaje a mercados y accionistas. Pero es que la entidad lanza también un mensaje a pymes hipotecados. Las hipotecas han subido un 14%. Y a gente que pide crédito. El crédito al consumo ha subido un 17%. Y ese mensaje es: tenemos beneficios récord. El Sabadell está diciendo: estamos mejor solos, no gracias a la OPA. Responde con números, desde luego. Luego lo ampliamos, Javier, gracias. Hasta ahora. Y lo que va a seguir siendo noticia hoy, lo estarán notando ya, lo habrán notado seguramente esta noche, es el calor, porque empieza oficialmente, Adrián, la segunda ola de calor. Comienza con 34 provincias con avisos activados. Las temperaturas más altas se darán sobre todo en el Valle del Guadalquivir, 42 grados, también en Las Vegas del Guadiana, en Badajoz, esos 42 grados, más de 40 en buena parte de Castilla-La Mancha. Se rondarán esos 40 en la Comunidad de Madrid, también en el Valle del Ebro, e incluso se superarán en puntos del interior de Galicia. Suben mucho también hoy las temperaturas en Canarias, cerca de 40 grados, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, todo ello en un día de cielos prácticamente despejados. Mañana será el peor día de esta segunda ola de calor del verano, que daremos previsiblemente por concluida el próximo viernes. Así que de momento 3 días de intensísimo calor por delante en prácticamente todo el país. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Esta es la primera vez que hemos escuchado la voz de Joe Biden desde que anunció que se retiraba de la carrera presidencial. Han conectado con él por teléfono, no se le ha llegado a ver. En un acto de campaña de Kamala Harris, la vicepresidenta, que también esta madrugada ha logrado ya el número suficiente de delegados para asegurarse su nominación como candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, para poder aspirar por lo menos a ello. Mario Ollón. Kamala Harris ha logrado en apenas 24 horas los casi 2.000 apoyos de delegados demócratas necesarios para garantizar su nominación como candidata. Horas después, durante un acto de campaña de Harris en la Casa Blanca, Biden ha hecho su primera intervención pública mediante una llamada telefónica. El presidente ha respaldado a la vicepresidenta y ha asegurado que no se irá a ninguna parte porque Trump sigue siendo un peligro para la nación. Kamala Harris ha querido destacar el legado de Biden. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served 2 terms in office. Y ha señalado que sobrepasa cualquier comparación con cualquier presidente de la historia moderna. Se espera que esta semana Kamala Harris visite
visite a su equipo de campaña en Delaware, mientras Biden sigue aún recuperándose del COVID, que le mantiene alejado de la vida pública. La otra gran noticia allí en Estados Unidos es la declaración ayer de la directora del Servicio Secreto que compareció en el Congreso después del atentado que casi le cuesta la vida a Donald Trump. Y admitió esto, que es el mayor fallo que afronta su agencia en décadas. La duda ahora es cómo va a seguir la agenda de Joe Biden en la Casa Blanca, que en principio, Gillian, tiene que verse con Netanyahu. El jueves, según ha confirmado esta madrugada la Casa Blanca, Biden vuelve hoy a Washington, al menos eso es lo previsto, tras estar aislado por COVID, y Netanyahu se prepara para dirigirse al Congreso de los Estados Unidos. El objetivo del primer ministro israelí es ratificar y reforzar el compromiso tanto de republicanos como de demócratas con su país y con la defensa, dice Netanyahu, del pueblo israelí, aunque es el ejército de Netanyahu el que sigue bombardeando Gaza. Las tropas israelíes se han vuelto a instalar en el campo de refugiados de Khan Yunis. Desde que empezó la guerra han muerto más de 39.000 palestinos por los bombardeos de Israel, aunque funcionarios de Estados Unidos creen que la visita de Netanyahu a ese país puede facilitar la negociación para un alto al fuego este verano. 39.000 palestinos asesinados. Y hoy también es noticia en Baleares que el Govern responde a las reivindicaciones de los miles de vecinos de Palma que salieron a la calle el domingo para protestar contra la masificación turística. Se limita a decir que respeta esa reivindicación. En cambio, los hoteleros, avisan del efecto que puede tener. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hoteleros que apuntan al alquiler turístico ilegal como principal problema del que derivan las dificultades para acceder a una vivienda a un precio asequible y de la masificación turística también. María José Aguilos, vicepresidenta de la patronal, y advierte que las acciones tienen reacciones y pueden tener un efecto disuasorio, mientras el Govern entendemos la preocupación social en este sentido. Toni Costa, portavoz del Ejecutivo Autonómico, que en todo caso recuerda que la izquierda ha gobernado 8 años en Baleares y que este problema no viene de ahora. En Francia, Macron pide una tregua política por los Juegos Olímpicos. Vicens Batalla. Buenos días. Macron pide tanto una tregua olímpica con el alto el fuego de los conflictos bélicos en el mundo durante los Juegos, como las disputas para formar un nuevo gobierno en Francia que sigue en el aire. Así se refería el presidente durante su visita el lunes por la mañana a la Vía Olímpica al momento de suspense que vive el país tras unas elecciones legislativas que perdió su campo y dejó una Asamblea Nacional sin mayorías claras. Lo comentó Macron sin detenerse a los micros de los periodistas, pero jugando con este paralelismo. Una tregua olímpica y política en todos los sentidos. Son los Juegos que estarán en el corazón de la vida del país y el mundo estará en Francia gracias a ellos, de los olímpicos y paralímpicos, afirmaba Macron. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Marian Martínez Bascuñán, Ignasi Guardans y Carlos Sánchez. 8:20. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.